Estoy casi convencido que aterrizaste en este video porque cliqueaste la portada y dijiste a la mierda, qué rápido que viene este tipo. Lo cual me da a entender que A, te gustan los autos, o B, sos un morboso de mierda y querías ver si se terminaba pegando un terrible palo. Bueno, acá te dejo para que veas que sales sano y salvo de esa curva. Ahora, la pregunta es, ¿realmente creíste que esa foto que veías era real? Y ojo, esto no lo digo para tomarte de boludo, porque la realidad es que a simple vista parecería una foto sacada por alguien que tiene mucha experiencia detrás de la cámara. Pero a medida que reproducimos ese video, nos vamos dando cuenta de ciertos detalles que nos hacen dudar un poco de lo que estamos viendo. Y esto me da el pie perfecto para introducirlos en la temática de hoy. Porque resulta que estuve investigando para sacarme una duda que tenía en la cabeza, y es justamente por qué esto se siente lento. Primero que nada, tenemos que entender qué es la velocidad y cómo se siente. Hay una probabilidad realmente baja de que en tu vida no hayas experimentado la velocidad. Si alguna vez te subiste a un colectivo, un auto o una moto, sabes a lo que me refiero. Pero ahí es donde está el tema, la velocidad no se siente. Hagamos un ejercicio. Quiero que imagines en tu cabeza a un tipo pasando un radar a todo jete y que ponga como excusa para no pagar la multa. Lo que pasa es que en este auto no se siente la velocidad. Bueno, técnicamente no estaría equivocado. Y eso es porque nuestros cuerpos no pueden sentir la velocidad. A lo cual me podrás decir, bueno, ¿y qué onda cuando me subo a mi auto y lo piso? ¿Qué estoy sintiendo entonces? Lo que vos estás sintiendo es la aceleración, que básicamente es qué tan rápido cambia la velocidad. No es lo mismo acelerar de 0 a 100 en 15 segundos que hacerlo en 5. En el primer caso estarías pensando que tenés que cambiar el auto urgente y en el segundo que deberías aumentar la póliza de tu seguro. Pero aún hay más, porque si mantenés una velocidad constante, tu aceleración es 0. Eso es porque la aceleración no es una medida escalar, sino más bien un vector. En pocas palabras, esto quiere decir que para sentir esa velocidad tiene que existir una trayectoria, porque nuevamente no es lo mismo ir a 100 en línea recta que hacerlo en una curva muy cerrada. Y ahora bien, todo esto que te acabo de decir aplica al mundo real, con lo cual, ¿en qué carajos me afecta a mí cuando tengo un joystick en la mano? Bueno, porque se supone que cuando agarro dicho joystick quiero experimentar medianamente qué se siente estar arriba de un auto que a lo mejor jamás en mi vida voy a poder manejar. Pero todo lo que te dije anteriormente aplica en mayor o menor medida a los videojuegos. La realidad es que la aceleración es solamente una de las cosas que sentimos y no hace falta un auto para experimentarla. Por ejemplo, si te tirás por uno de esos toboganes de agua, vas a tener una sensación similar. El problema es que esta sensación no se puede transmitir a través de la pantalla. Entonces, ¿qué otras cosas nos hacen darnos cuenta que venimos a los recontra chapazos en un auto? Y esa pregunta puede parecer una gilada, pero yo te puedo asegurar que la diferencia entre conseguir este tal realismo o fracasar miserablemente en el intento radica justamente en esa pregunta. Pregunta que los desarrolladores tuvieron que hacerse una y otra vez. En un producto audiovisual e interactivo como lo es un videojuego, es importantísimo que tomemos buenas decisiones a la hora de elaborar sobre la parte del sonido del mismo. Tomemos como ejemplo este fragmento de video. Lo que estás viendo ahora mismo es Drive Club, un juego lanzado en el año 2014, hace ya casi 10 años. Sí, capaz estás pensando que tiene buenos gráficos por haber salido hace tanto tiempo, pero ese no es el punto. A lo que voy es que el diseño de sonido que tiene es muy bueno. Mira, yo me voy a callar unos segundos y quiero que pares la oreja para entender lo que te digo. Son precisamente estos pequeños detalles los que aportan a que tengamos una experiencia mucho más inmersiva. El sonido de la admisión cuando aceleramos el auto, ese pequeño chillido de las gomas cuando perdemos tracción, o bien el sonido del viento haciéndose cada vez más presente en la cabina a medida que ganamos velocidad. Yo creo que a veces la gente no comprende la importancia del diseño de sonido y directamente va a ver qué tan buenos son los gráficos del último juego de carreras. Y a ver, la verdad no los culpo, yo también me fijo en los gráficos, pero tenemos que entender que tener texturas de última generación o ray tracing no nos va a servir si el sonido se escucha pésimo. Además, otra pregunta que me hice fue, ok, ¿y cómo sabían el sonido de cada auto? Digo, porque ponete a pensar, el primer Gran Turismo salió en el año 1997 y disponía solamente de 172 vehículos, pero en la sexta entrega de la saga lanzada en el año 2013, esa cifra había escalado a más de 1200. No hace falta que saques una calculadora para imaginarte la cantidad de sonidos que tuvieron que grabar, porque además está decir que es bastante complicado chorearte el sonido de algún video de YouTube y después ponérselo a tu juego. Pero es que además necesitaríamos tener una noción de cómo se siente el sonido de la cabina de cada uno,
cómo se escucha la suspensión cuando nos vamos al pasto, o algo tan minúsculo de cómo es el sonido cuando accionamos una de las levas del volante. Y una cosa muy importante con el sonido que me estaba olvidando es cómo ubicarlo en un entorno 3D. Es medio complicado de explicar esto, pero básicamente a lo que voy es que si yo paso, digamos, un poste de luz, pueda escuchar ese sonido. Si pasa un auto en movimiento, quiero escuchar también cómo a medida que me alejo de él, el sonido de su motor va disminuyendo. Es por todo esto y más que si un desarrollador falla a la hora de diseñar el sonido, es imposible que nosotros podamos sentir algún tipo de inmersión en el juego. Bien, ahora nos toca hablar del elefante en la habitación. Estoy casi seguro que cada vez que abrías un juego de carreras nuevo, te metías al menú para revisar la configuración gráfica. Capaz que en la era de la PlayStation 1 podías cambiar alguna que otra gilada, pero hoy por hoy, con la llegada de la nueva generación de consolas y el abismo gráfico que existe entre esta época y la anterior, nos vamos a encontrar con un montón de funciones. Pero a fines prácticos, vamos a centrarnos en las que yo considero importante para darnos esa sensación de inmersión. Por un lado, algo tan simple como el campo de visión puede significar el día y la noche para saber qué tan rápido venimos. La realidad es que podemos venir a una velocidad constante, pero cuando ponemos la cámara a una distancia normal del juego o nos alejamos un poco más, logramos conseguir esa falsa sensación de que venimos más rápido de lo que realmente estamos yendo. La mayoría de juegos permite ajustar esto cuando elegimos la tercera persona, pero cuando estamos dentro del auto, son contados con los dedos los títulos que nos permiten hacer esto. Por otra parte, nos topamos con el desenfoque de movimiento, algo que en un juego de disparos a lo mejor desactivamos para poder tener ventaja a la hora de encontrar un enemigo, pero que en un juego de carreras es vital para dar contexto a qué velocidad estamos viniendo. Tan solo hace falta ver qué pasa cuando lo desactivamos. Si yo a esto le saco el velocímetro, no tenemos pero ni la más remota idea de a qué velocidad estamos yendo. Y además, otra cosa que me molesta de la cámara es la poca integración que tiene con lo que nos está pasando. Me explico. Si yo por ejemplo derrapo hacia un lado, me gustaría que la cámara gire junto conmigo para poder ver qué tengo en dirección a lo que estoy girando. Asimismo, cuando freno, me gustaría que se aleje del auto para poder tener una vista más detallada de, por ejemplo, una curva que tengo adelante. Lo mismo cuando salgo de la pista y empiezo a acelerar sobre el pasto. No entiendo por qué a veces no hacen que la cámara vibre. Y sí, yo sé que capaz algún título que tuviste la oportunidad de jugar contaba con estas cosas, pero no es el caso de la gran mayoría. Y estoy convencido que un argumento que podrías plantearme en base a esto es: ok amigo, pero si vos le metés todos estos movimientos a la cámara, va a parecer un arcade. Hasta un juego de celular te diría. A lo que te voy a responder: ¿y cuál sería el problema? Digo, porque recuerdo con mucho cariño juegos de rally para la PlayStation 1 que me encantaban, e incluso algunos Need for Speed de la PlayStation 2 con los cuales pasé horas y horas viciando. Y nuevamente me podrás decir: ok, pero estos juegos no son realistas. Y ese es un punto importantísimo para entender si podemos juzgar a todos los títulos con la misma vara. A ver, es fácil juzgarlos por generación, jugabilidad e incluso contenido, pero cuando tenemos que preguntarnos qué título es más realista, caemos en la dicotomía de comparar un simulador con un juego. Tenemos que entender que uno es un producto que está pensado para el público general. Quizás alguien que a lo mejor llegó cansado a su casa y quiere jugarse un Forza con su joystick mientras se sienta cómodamente en el sofá de su casa. Y por otro lado, tenemos al tipo que se compró un volante de gama media para intentar sentir un poco más lo que estaba manejando y así poder estar más inmerso en el juego. Pero el problema principal que tiene esto es que a ciertos juegos como el Gran Turismo no se le pueden instalar mods. ¿Y cuál sería el problema si de cualquier forma tiene un buen menú para personalizar los autos? Ninguno. Es un juego que apunta al público general y por ende no hay chance de que no te sientas cómodo con al menos uno de los 1200 autos que tiene. Pero comparémoslo un momento con el Assetto Corsa, un simulador que está por cumplir 10 años y que su comunidad está más viva que nunca. Lo que significa que si quiero instalarle, por ejemplo, un auto de TC2000, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Un karting? También puedo. ¿Y qué pasa si quiero ponerle un mapa grande para ir paseando tranquilo? Bueno, no habría ningún problema. Ahora, cuando queremos instalar un pack de texturas personalizado, un shader o algún tipo de oclusión ambiental, ponele, sin lugar a dudas, esta es tu mejor opción. Mirá lo realista que se ve el Assetto Corsa con varias cositas instaladas, lo cual me lleva a otro punto y está relacionado con la manera en la que nosotros interactuamos con el juego. Una vez que hacemos el salto del joystick al volante, prácticamente no hay vuelta atrás, es mejor por donde se lo mire. Y muy probablemente arranques con un Logitech. A medida que el tiempo vaya pasando, y si te gusta todo el tema de la simulación, estoy casi seguro que vas a terminar con un Thrustmaster. Un volante que tiene cosas muy interesantes como por ejemplo poder ajustarle qué tan asistida es la dirección o que si perdemos tracción el volante reaccione en base a esto. Bueno, eso es una parte muy importante a la hora de experimentar la simulación. Pero si vamos más allá todavía, podemos jugar con unos lentes de realidad virtual.
donde literalmente nosotros controlamos la cámara con el movimiento de nuestra cabeza. Y ya si queremos dar el último paso, podemos comprarnos lo que en inglés se conoce como Motion Sim, que en esencia vendría siendo la pedalera completa del auto con el volante y la palanca de cambio, butaca, etcétera, etcétera. Pero la frutilla del postre es que viene con movimiento, con lo cual nosotros podemos por fin experimentar algún tipo de aceleración. Y esto quiere decir que podemos darnos una buena noción de qué tan rápido venimos. Si a esto lo combinamos con los lentes de realidad virtual, pueden pasar dos cosas. O bien termines vomitando en menos de 5 minutos, o bien puedas experimentar una de las mejores sensaciones de tu vida. El único problema, sí, es el costo. Estamos hablando de que uno de estos armatostes con movimiento arranca $1000. Un buen volante tampoco difiere mucho de ese precio, y unos lentes de realidad virtual pueden estar alrededor de unos $500. A eso tenés que sumarle el costo de la PC, que desde ya te digo no es para nada barato, y además el costo del simulador, que bueno, a esta altura termina siendo lo más barato. El tema está en que cuando te querés acordar termina siendo más rentable comprarte un 147 y salir a manejar en la vida real. Yo te puedo asegurar que hasta podés llegar a pasarlo mucho, pero mucho mejor. Lamentablemente en mi país, para poder experimentar todo esto que te dije más arriba, es complicado. Simplemente por el hecho de que son contados con los dedos los lugares donde podés ir, pagar por jugar un ratito y volver a tu casa frustrado porque sos terrible manco manejando. Lo importante de todo esto es entender que el realismo en los juegos es caro. Por esto mismo sostengo que por un pelín más de guita podés llegar a comprarte un auto decente y meterte en algún track day para girar hasta que te canses. Y vuelvo a hacer hincapié en que no tiene nada de malo comprarse el Gran Turismo o el Forza y jugarlos con un joystick. Al final del día, el precio de la consola y del juego terminan siendo más baratos que un buen volante para PC, por ejemplo. Es por estas razones que creo que jamás vamos a poder llegar a un nivel de realismo convincente en los juegos de carrera. Sí, vamos a tener mejores gráficos, sí, vamos a tener mejor sonido y sí, vamos a tener mejor contenido. Pero, ¿qué sentido tiene si no podemos experimentar lo más importante y divertido a la hora de subirse a un auto de verdad? La aceleración. Por mi parte me despido y nos estamos viendo en un próximo video.